cry for you. When you walk the streets for Louis, you better do what Louis tells you to. Cogemos un autobús para viajar a Vilvorde. Aquí esperan Ángel y Rosy, un matrimonio muy divertido con el que pasaremos un día especial. Hola. Hola. Me llamo Ángel, soy de asturiano, de San Martín del Rey Aurelio, del Entrego. Estoy aquí pues desde hace muchísimos años, o sea, concretamente salí de España a los 13 años. Y aquí está mi Rosarito. Sí, yo nací en Barredos, un pueblo de la Viana, que es muy bonito, con muchas montañas, muy verde. Fantástico. Y aquí estoy, pero por amor. Nos casamos y hicimos restaurante, hicimos niños y estamos aguantando, hicimos un montón de cosas. Contra viento y marea, ¿no? Le gusta mucho la cerveza, sí, ¿no? Tanto como la sidra. Y yo estoy a ver si... No, o sea, que va a ser difícil arrancaros ahora para allá, ¿no? Algún día, sí. probablemente. Ahora, uno va para Vieju, ¿eh? Aquí estáis en la plaza mayor de Vilvorde, lo que es el ayuntamiento. Aquí había pues mucho ganado, pero esencialmente el ganado era pues caballos, percherones. Como en Asturias hay los arturcones, aquí hay los brabanzones. Y hay mucha emigración, pero no asturianas. Lo que es más predominante son los andaluces y además con la particularidad de que hay dos pueblos de la provincia de Córdoba, que son Pueblo Nuevo y Peñarroya, que predominan a un 80-85% de todo lo que son españoles en Vilvorde. Y entonces ahora lo que vamos a hacer visitar es una de las asociaciones para que veáis cómo vive la gente, los españoles, aquí en Vilvorde. Okay. No es esperar que no hay sidra, ¿eh? Vamos, venga. Aquí estamos en España, son todos con el acentillo andaluz. Yo voy a saludar a unos amiguitos aquí y ya está. Ahora venga, ahora me invitáis. Yo una palma, las cervezas son maravillosas aquí. O sea, esto es un país excepcional. El problema que hay aquí con las cervezas es de que las cervezas de Bélgica son muy traicioneras. Puedes tener una cerveza con una graduación alcohólica, digamos, pues yo qué sé, pues 2, 3, 4 grados y puedes tener otra de 8, 10, 12 grados, ¿no? Yo tengo unos primos en la cuenca minera de Asturias que de estos picadores, ¿no? Concretamente uno que se llama José Lucio, ¿no? Un hombre de esto que trabajaba al estajo con unas manos así, y aquí los belgas y tal. Entonces venía acostumbrado a beber mucho cubata, ¿no? Lo que se hacía en Asturias. Y le digo, ven para acá. Entonces le voy a hacer una degustación de cervezas, pero ¿esto qué es? Esto no es para hombres, tal y cual. Y el tío no se podía levantar, una pelea, pero ¿qué me pasa a mí? Tal. Para vosotros, un brindis. Por los asturianos y por los españoles, o sea, es una cosa, salud. Seguimos aquí la visita por Vilvorde y vamos a entrar en un café español, pero con la particularidad de que son asturianos, ¿no? Laura, ¿cómo estás, guapa? Hola, Ángel. Hola, guapa. ¿Qué tal? Buenas. ¿Asturiana? Sí, soy asturiana. Me voy cada año a ver la familia, a las abuelas, por Gijón. Pues que vaya muy bien el negocio. Mucha suerte. A ver si nos vemos por allí, ¿vale? A ver, a seguir bien. Hasta luego. Adiós. Nosotros continuamos camino por Vilvorde. Nosotros continuamos. Me pego un sorbetín, ¿eh? Ahora, chicos, pues estáis en casa, ahora estáis en casa. Estáis en la hacienda, es un edificio donde trabajamos, vivimos, alimentamos a nuestros hijos, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos para adentro, vais a visitar lo que es la bodega de la hacienda. Adelante, ya vamos aquí. ¡Hombre! ¡Oh! ¡Te deseo! ¿Eh? Pues hoy parece ser de que yo cumplo 18 años, no, concretamente
He nacido en el 18 de 1953, con lo cual pues cumplo 58. Venimos por acá, venimos por aquí. Ahí está mi Rosarito. ¡Hala, que la Rosarito! ¿Cuánto cuesta comer en la hacienda? Pues nada, pues aquí podéis comer por 150 euros, os ponéis de puta madre. 150 euros por persona. No, dos, Dos. una parejita. Ok. Son servilletas en lino, o sea, es una porcelana elaborada, trabajamos al minuto, son todos productos frescos, o sea que no podemos hacer trampa. Claro. Y lo que tampoco podemos es trabajar por el amor al arte. Es decir, vamos a ver ahora a mi Rosina lo que nos ha preparado de comer. Aquí entre Sí, cacerolas. entre cacerolas, que es lo mío. Yo soy cocinera, estoy siempre trabajando en la cocina, preparando todos los platos que los clientes luego se van a comer, servidos por Ángel. Hoy hemos hecho el plato que más le gusta a Ángel, que más le encanta, porque encima es su cumpleaños, y el más afectivo, vamos a decir así, que es la fabada. Y aquí la tenemos. ¿Y aquí es fácil conseguir todos los ingredientes para hacer la fabada? Bueno, lo hacemos venir de Asturias directamente, ¿eh? Claro. ¿Aquí a los belgas les gusta la fabada? Por supuesto, es un gusto que no se le puede dar a todo el mundo, solamente a la gente un poco entendedora. ¿Y qué tal? ¿Estáis contentos aquí? Sí, estamos contentos, pero por supuesto con ganas de... necesitamos ir 2 o 3 veces por año, eso está clarísimo, a España, y con ganas de algún día volver, por supuesto. ¿Vamos a probar la fabada? Vale, ahora mismo, venga. Vamos a probarlas. ¿Cómo están de sal? Ángel va a estar encantado. Vamos a darle la sorpresa. ¿Qué tal el regalo? Mira, la fabada está ligerina. Hay buenos condimentos. Pero bueno, aparte de la fabada, aquí lo importante es la reunión y sobre todo la satisfacción de las personas que están aquí en esta mesa, ¿no? Por ejemplo, como vosotros, ¿no? Familia, muchísimas gracias por vuestra hospitalidad. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. A toda la familia, a todos los conocidos que tenemos ahí. Y a la señora Pepita, mi querida madre, Pepita, la de la cebolla rellena, también te quiero. Venga. Os dejamos que sigáis disfrutando de la fabada. Vale, hasta luego. Feel the vibe, feel the terror, feel the pain. It's driving me insane. I can't think for God's sakes, why am I driving in the wrong lane? Trouble is my middle name, but in the end I'm not too bad. Can someone Echa un traguín. Esa está vacío. Beca, tramposo. Este quiere engañarnos. Por ir para la tele y no hay nada. No me pongas las zapatillas que son de ocasión. Gracias, un placer. Nosotros. Chao. El Nico. Vale, salgo allí. Sí. Un saludo para todos los asturianos y para Zapatero que me subo la pensión. En la iglesia donde al interior está la... Por aquí me parece que vamos a cortar, chico. Je respecte la vie d'avant.